Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Bueno, qué suerte. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver ahí la presentación? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Eh, entonces, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. En la última clase que tuvimos, habíamos hablado de las generalidades acerca de las proteínas, ¿recuerdan? ¿Sí? Hicimos una clasificación de los tipos de proteínas, hablamos del carácter ácido-base de las proteínas y también habíamos explicado que las proteínas se organizan estructuralmente en niveles, ¿sí? Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a comenzar a hablar de esos niveles estructurales, ¿sí? De cada nivel estructural y también vamos a ir mencionando proteínas que alcanzan ese nivel de estructura. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de la estructura primaria y si nos da el tiempo un poquito de la estructura secundaria. Entonces, cuando hablamos de niveles de organización, cuando hablamos de niveles de organización en las proteínas, esto abarca desde las proteínas de péptidos más simples, que solo alcanzan a la estructura primaria, hasta las más complejas y de funciones más especializadas, que alcanzan estructura terciaria y cuaternaria. Entonces, esta es la imagen que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Donde la estructura primaria está dada por la secuencia lineal de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. Luego, la estructura secundaria aparece cuando esta cadena se va torsionando, ¿verdad? Se va plegando localmente, dando una estructura repetitiva con un patrón regular y predecible, que como vimos pueden ser en hélice o en lámina. Posteriormente, cuando esta cadena con estructura secundaria se dobla sobre sí misma y se pliega varias veces para dar una estructura globular, entonces tenemos lo que se conoce como estructura terciaria. Y finalmente, cuando dos o más polipéptidos, que pueden ser iguales o diferentes, se asocian entre sí para dar una estructura oligomérica, hablamos entonces de estructura cuaternaria. ¿Sí? Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar con mayor detalle de la estructura primaria y si nos alcanza el tiempo un poquito de la secundaria. Podemos decir entonces que la estructura primaria está dada por la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Aquí podemos ver, esto parece como un rosario, ¿verdad? Donde cada una de estas bolitas representa un aminoácido. Por ejemplo, vemos aquí una porción de 4 aminoácidos donde tenemos una cisteína, una serina, una leucina, una fenilalanina. Esto es un ejemplo nomás, ¿verdad? Bueno, y aquí está, por supuesto, los grupos que conforman cada aminoácido, ¿verdad? Cada aminoácido está compuesto por un alfa carboxilo, por un alfa amino, un hidrógeno y un R o cadena lateral, que es lo que los va a diferenciar a unos de otros. Ahora, sí es importante recordar que los aminoácidos cuando forman los enlaces peptídicos ya pierden estos grupos. Es decir, a ver si alguien me puede decir, el grupo carboxilo de un aminoácido, ¿con qué va a reaccionar? Con el grupo amino del siguiente aminoácido. Exactamente.
Cada grupo carboxilo de un aminoácido va a reaccionar con el grupo amino del siguiente para formar ¿qué cosa? Un enlace peptídico. Un enlace peptídico. ¿Y el enlace peptídico de qué tipo es? ¿Qué grupo funcional se forma cuando reacciona un grupo carboxilo? Amida. Muy bien, un grupo amida, perfecto. Entonces, el carboxilo de cada aminoácido va a reaccionar con el amino de otro para formar un grupo amida. Y eso es el enlace peptídico. Y entonces, el amino de ese mismo aminoácido va a reaccionar con el carboxilo del anterior para formar otro enlace amida. Y así sucesivamente. Entonces, los aminoácidos que están formando parte de la cadena peptídica ya no tienen libre su alfa carboxilo y su alfa amino, sino que estos ya están formando parte de un grupo amida, que es el enlace peptídico. ¿Sí? Ahora, este aminoácido que está en el extremo va a tener uno de sus dos grupos libres. ¿Cuál va a estar libre? El amino. Este El aminoácido, carboxilo. el carboxilo, por convención, eso es por convención, ¿verdad? El aminoácido que queda a la derecha va a tener libre el grupo alfa carboxilo. Por eso a este se le llama el extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Y este va a ser el último aminoácido. El aminoácido que está en el otro extremo va a tener libre el grupo amino. Por eso se le llama a este extremo, extremo amino terminal. ¿Sí? Y este va a ser el primer aminoácido. ¿Sí? La cadena se empieza a contar a partir del extremo amino terminal. Algo importante, como les dije, que estos aminoácidos, o sea, los aminoácidos pierden, cada vez que forman un enlace peptídico, se pierde el OH del carboxilo y un hidrógeno del amino. Es decir, que cada aminoácido, al formar parte de la estructura peptídica, pierde una molécula de agua. Por eso ya no se habla más de aminoácidos, sino de residuos de aminoácidos. Generalmente, yo no digo cuántos aminoácidos tiene una proteína, sino cuántos residuos de aminoácidos tiene. Se usa también a veces cuántos aminoácidos, pero tienen que saber que cada aminoácido, por cada aminoácido que se unió, se perdió una molécula de agua. Bueno, entonces aquí podemos ver un péptido pequeño, cortito. A ver, ¿cuántos aminoácidos tiene este péptido? 4. ¿Seguro? Cuenten los grupos R. 5. Acá hay 5 aminoácidos, ¿verdad? Fíjense, este es el primero. Acá está su carbono alfa. Su grupo alfa-amino, fíjense que este primer aminoácido tiene el grupo alfa-amino libre. Este es el extremo amino terminal. Bueno, este es su carbono alfa. Este es su carbono que formaba parte del carboxilo. Pero yo le dije que este pierde su OH, perdió su OH y quedó combinado con el amino del otro aminoácido formando este enlace que está acá en gris. O sea, este grupo, que es un grupo amida. Este enlace carbono-nitrógeno es el enlace peptídico. ¿Sí? Todo esto es el grupo amina, pero el enlace peptídico es el enlace que une al carbono y al nitrógeno. Este es el grupo R del primer aminoácido. ¿Qué aminoácido será este primero? Serina. El aminoácido que tiene, hay dos, o sea, tres aminoácidos que tienen OH, pero uno es aromático, que es la tirosina, que es este. Los otros dos son serina y treonina. El más pequeño es serina, este es serina. Entonces, serina es su extremo amino terminal.
Este entonces era el carboxilo del primer aminoácido y este era el amino del segundo, que perdió un hidrógeno, entonces NH nomás queda. Acá está el carbono alfa del segundo aminoácido y este era su grupo carboxilo que ahora está formando parte del grupo amida, del enlace peptídico. ¿Qué aminoácido será el segundo? Glicina. Glicina. Glicina, porque solo tiene un hidrógeno por cadena lateral, el aminoácido más pequeño de todos. Muy bien. Segundo enlace peptídico, tercer aminoácido, su carbono alfa. Este es, Fenilalanina. en realidad, claro, si no tuviera el OH sería fenilalanina, pero la fenilalanina cuando se hidroxila forma tirosina, de tirosina. Fíjense, entonces su alfa amino, el alfa amino de la tirosina está formando enlace peptídico con la glicina. Y su alfa carboxilo está formando enlace peptídico con el siguiente aminoácido que es, ¿quién? Alanina. Alanina, perfecto. Este es el cuarto aminoácido. Y aquí vemos otra vez el alfa carboxilo de la alanina formando enlace peptídico por un lado con el último aminoácido y su alfa amino formando enlace peptídico con la tirosina. Y este es el último aminoácido y fíjense que este último aminoácido tiene libre su extremo, o sea, su grupo alfa carboxilo. Por eso se le llama entonces, se dice que este aminoácido es el extremo carboxilo terminal del péptido. Entonces, cualquier péptido o proteína, como es una cadena lineal de aminoácidos, no tiene ramificaciones, va a tener siempre solo dos extremos. Un extremo que tiene el grupo alfa amino libre, al cual le llamamos extremo amino terminal, y otro que tiene el grupo alfa carboxilo libre, al cual lo vamos a llamar extremo carboxilo terminal. Y fíjense que si leemos desde el primer aminoácido hasta el último, se repite el esqueleto. El esqueleto es la cadena, digamos, el esqueleto está constituido por los átomos que están unidos entre sí covalentemente formando parte de la cadena. Y si leemos de izquierda a derecha este esqueleto, vemos que se repite la secuencia NCC, 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 que es esta que vemos aquí, ¿verdad? Porque empezamos con el extremo amino terminal. Entonces, pero esta NCC es N del alfa amino, este C, que la primera C, ¿qué es? ¿Carbono alfa o carbono carbonilo? Alfa. Muy bien. La primera C es carbono alfa. La segunda C es carbono carbonilo. Después empiezo otra vez. Nitrógeno del alfa amino, carbono alfa, alfa carbonilo y así sucesivamente. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, muy bien. Entonces, el enlace peptídico es la unidad estructural primaria de las cadenas polipeptídicas. Obviamente, todas las cadenas polipeptídicas, todos los péptidos, sean cortos o largos, tienen una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y bueno, ya repitiendo, se produce entonces por una reacción de condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente, formando el enlace amida con pérdida de alguna molécula de agua. Aquí vemos, pues ya lo vimos en la clase anterior, en la primera clase en realidad, cómo se forma el enlace peptídico, ¿verdad? Entonces, el alfa carboxilo de un aminoácido se condensa con el alfa amino de otro, perdiendo una molécula de agua y formando un grupo amida. A su vez, este carboxilo va a reaccionar con el amino de otro y este amino con el carboxilo del anterior y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el enlace peptídico, esto es importante, el enlace peptídico tiene una orientación, es decir, a ver si me explico. El carbono alfa, habíamos hablado en la primera clase cuando hablamos de las características de los aminoácidos, habíamos visto que el carbono alfa de los aminoácidos es un carbono quiral.
¿sí? Quiral, un carbono quiral es un carbono que puede tener dos configuraciones distintas, ¿sí? Porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Si nos fijamos en el carbono alfa, vamos a ver que cumple con esa condición. Tiene 4 sustituyentes diferentes. Todo esto sería un sustituyente, otro sustituyente sería el R, otro el alfa amino y otro el hidrógeno. El único aminoácido cuyo alfa no es quiral es la glicina, pero todos los otros tienen carbono alfa que son quirales. Que sea quiral significa que es asimétrico. ¿Y qué significa que es asimétrico? Que puede tener dos orientaciones diferentes, ¿sí? Es decir, yo no puedo dibujar esta cadena hacia el otro lado, ¿me entienden? O sea, yo no puedo dibujar hacia acá el carbonilo con el amino de otro, no puedo, porque entonces serían otros aminoácidos, ¿sí? El carbono alfa puede tener dos configuraciones, L o D. Y habíamos dicho que en la naturaleza todos los aminoácidos de importancia son de configuración L. Por tanto, la cadena siempre va a estar orientada de esta manera, ¿sí? Por convención, el grupo amino hacia la izquierda y el carboxilo a la derecha. ¿Se entiende eso? O sea, la cadena tiene lado. Es como, ¿cómo les diría? Es como que yo les diga, los zapatos tienen lado. Los zapatos tienen lado. O sea, yo no puedo, eh, si yo doy la vuelta a un zapato, no se va a convertir en el otro zapato. Yo no me puedo poner el zapato dado vuelta. El zapato tiene lado. Bueno, asimismo, la cadena polipeptídica tiene lado, ¿sí? Entonces, el enlace peptídico siempre va a tener esta orientación, ¿sí? No puede ser, va a ser CONH, no va a ser NHCO. ¿Se entiende esto? O sea, yo no puedo nomás dar la vuelta a la cadena porque ya no va a ser la misma cosa. No sé si eso les queda claro o no tanto. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Cómo se nombra la cadena polipeptídica? Siempre se comienza del grupo del extremo amino terminal y se van nombrando los residuos, en lugar de nombrar como aminoácidos, se nombran como residuos, ¿verdad? Y el residuo es el mismo nombre del aminoácido con la terminación -il. O sea, en vez de serina, glicina, tirosina, es seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Al último aminoácido se le nombra completo, ¿sí? Obviamente, vamos a nombrarla así cuando los péptidos cortos, ¿verdad? Una proteína, las proteínas ya tienen su nombre de por sí. Bueno, esto es un poco repetitivo, ¿verdad? Pero para ver nomás cómo se pueden unir, por ejemplo, 4 aminoácidos para formar lo que sería un tetrapéptido, ¿verdad? El primer aminoácido es metionina. Fíjense, acá está su carbono alfa, su alfa carboxilo, su alfa amino y su cadena lateral que tiene un grupo. ¿Cómo se llama este grupo funcional de la metionina? Tioéter. Muy bien, este es un grupo tioéter. Qué bien, me alegra mucho que estén manejando la estructura de los aminoácidos. Les felicito. Bueno, este segundo aminoácido que se va a unir es un ácido aspartico o aspartato cuando está ionizado, ¿verdad? Este es su carbono, este es su alfa carboxilo, su carbono alfa, que es el carbono 2, y esta es su cadena lateral, que tiene un grupo carboxilo en su R. Este es leucina, el tercero, acuérdense su cadena ramificada, apolar, hidrófoba, y el último tirosina. Entonces, ¿cómo se unen? El carboxilo, el alfa carboxilo de la metionina, se va a unir al alfa amino del ácido aspartico. Acá vemos, ¿sí? Ya el enlace peptídico entre metionina y aspartato. A su vez, el carboxilo de aspartato con el amino de la leucina para formar un segundo enlace peptídico y el carboxilo de leucina con el amino de tirosina para formar un tercer enlace peptídico.
Y tenemos entonces esta secuencia. Cómo se leería este péptido? Metionil. Metionil, apartil, leucil, tirosina. Suena medio raro, ¿verdad? Pero así, de esa forma se leería. Bueno, fíjense que cuando yo tengo un péptido, siempre el número de enlaces peptídicos es uno menos que el número de aminoácidos. Por ejemplo, acá tengo 4 aminoácidos y son 3 enlaces peptídicos. ¿Sí? Si el péptido tiene 10 aminoácidos, va a tener 9 enlaces peptídicos. Bueno, decíamos que la estructura primaria está dada por la secuencia lineal de aminoácidos. Secuencia. La secuencia indica dos cosas. O sea, la estructura primaria está dada por la secuencia de aminoácidos. Y la palabra secuencia, o sea, la frase secuencia de aminoácidos implica dos cosas. Primero, una composición fija. O sea, los 20 aminoácidos no están en cualquier proporción. Hay una proporción definida, tanto por ciento de cada uno. Y no solamente la proporción, sino también el orden en el que van unidos los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, la estructura primaria abarca la composición en aminoácidos, la proporción de cada aminoácido, y el orden, la secuencia. Entonces, cuando hablamos de estructura primaria, tenemos que recordar que está dada por la composición y secuencia de aminoácidos. Y esta varía entre diferentes proteínas. Cada proteína tiene una estructura primaria determinada que está dictada por quién. ¿Quién determina la estructura primaria de la proteína? A ver. El ARN. El ARN mensajero, ¿verdad? Que a su vez trae la información de dónde. Del ADN. El ADN que está en el núcleo. Muy bien. Pero ¿por qué dice es variable entre diferentes proteínas, pero no es aleatoria? ¿Por qué les parece que dice esto? Porque para cada proteína hay una secuencia establecida y eso es Exactamente. lo que permite la No, es que variabilidad entre... exactamente. O sea, cuando el ribosoma sintetiza la proteína, no pone cualquier aminoácido en cualquier lugar. Eso sería aleatorio, no es aleatorio. Se sigue el molde de RNA mensajero, que es propio para cada proteína. Entonces, la secuencia no es aleatoria. Cada proteína tiene una secuencia preestablecida. Ahora, la secuencia es diferente para proteínas distintas. Por ejemplo, en el colágeno, el 30-33% de los aminoácidos son glicinas. O sea, imagínense, una tercera parte de los aminoácidos del colágeno son glicinas. Vamos a ver más adelante que esto tiene una gran importancia en la estructura del colágeno. Sin embargo, en la hemoglobina, por ejemplo, solo el 4% es glicina. En general, si se hidrolizan todas las proteínas del ser humano, se toma un montón de proteínas y se hidrolizan. Vamos a poder tener un promedio del porcentaje de aminoácidos que aparecen en las proteínas. Y haciendo esa determinación, se vio que los aminoácidos más frecuentes, o sea, los que están en mayor proporción, en promedio, no estamos hablando de una proteína ni de todas las proteínas. Como les dije, metemos todas las proteínas en una licuadora, hidrolizamos todas las proteínas, licuadora en sentido figurado, ¿verdad? Hidrolizamos todas las proteínas y, determinamos la proporción. Y vemos que el más frecuente de todo es la leucina, que se encuentra aproximadamente en un 9,1%. O sea, la leucina constituye el 9,1% de todos los aminoácidos de todas las proteínas, en promedio. Le sigue la alanina con 7,8%, glicina 7,2%, serina 6,8%, valina 6,6%. O sea, estos son los más frecuentes. Y los menos frecuentes son triptófano, cisteína, metionina e histidina. El menos frecuente de todos, el más raro de todos,
raro en el sentido de el que se encuentra en menor proporción es el triptófano, ¿sí? Que se encuentra en un porcentaje de 1,4%. El segundo menos frecuente es cisteína, 1,9%, metionina, 2,2%, y luego histidina, 2,3%. Eso no significa que esos aminoácidos sean menos importantes, todos son importantes. Aquí podemos ver una tabla, ¿verdad?, donde se compara la composición de varias proteínas fibrosas. Por ejemplo, alfa-queratina, fibroína, colágeno y elastina. 4 proteínas fibrosas. Y se muestra para cada una, estos son los porcentajes de aminoácidos, ¿verdad? Y se muestra cuáles son los aminoácidos más abundantes en cada proteína. Por ejemplo, la alfa-queratina, los aminoácidos más abundantes son serina, glutamato y glutamina y cisteína. En la fibroína de la seda, los más frecuentes son glicina, alanina y serina. Fíjense, la fibroína de la seda tiene 44,6% de glicina. Casi la mitad de sus aminoácidos son glicina. Comparen un poco con la alfa-queratina, que tiene 8,1%. O sea, se dan cuenta que cada proteína es totalmente peculiar en cuanto a su composición. Y el que cada proteína tenga estos porcentajes no es algo al azar tampoco. O sea, no es de balde que la fibroína tiene casi la mitad de sus aminoácidos son glicina. Por algo es. O sea, esto tiene que ver con la estructura y la funcionalidad de esta proteína, ¿verdad? El hecho de que la alfa-queratina, miren un poco la cisteína. La cisteína era uno de los aminoácidos menos frecuentes en promedio, dijimos, ¿verdad? Sin embargo, en la alfa-queratina es el segundo más abundante. Comparen un poco con fibroína, tiene 0, colágeno tiene 0, elastina prácticamente 0 también. O sea, eso nos dice algo, ¿verdad? Nos dice que la cisteína evidentemente cumple un papel especial en la queratina, en la alfa-queratina, ¿verdad? Y muchas veces la presencia de un aminoácido en gran proporción nos dice que ese aminoácido cumple un papel importante en esa proteína. Y otras veces la ausencia de determinado aminoácido también nos dice algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podría decirnos la alta proporción de cisteína que hay en alfa-queratina? ¿En qué está implicada la cisteína? En la formación de los puentes disulfuros. Muy bien. Entonces, probablemente los puentes disulfuros son importantes en la estructura de la alfa-queratina. En cambio, ¿qué podríamos decir respecto al colágeno y la fibroína? Si no tienen cisteína, evidentemente, ¿qué? No van a tener. Tiene una fuente de mar. Claro, no tienen puente disulfuro. O sea, si no hay cisteína, no hay puente disulfuro, ¿verdad? Bien. El colágeno, por su parte, tiene una gran cantidad de glicina también. Casi la tercera parte de los aminoácidos del colágeno son glicina. También en el segundo aminoácido más importante es la prolina. Miren la proporción de prolina que tiene el colágeno. Altísima en relación a otros, ¿verdad? Evidentemente, la prolina y la glicina juegan un papel muy importante en la estructura y funcionalidad del colágeno. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la composición en aminoácidos, esto nada más para ir marcando las diferencias, ¿verdad? Fíjense acá, también la alfa-queratina tiene un alto contenido de glutamato y glutamina. Eso tiene que ver, evidentemente, como vamos a ver más adelante, con la estructura secundaria de la alfa-queratina. Esto es todo lo que ya estuvimos analizando, ¿verdad? Entonces, estos serían los aminoácidos más abundantes en cada tipo de proteína.
Bien, además de que cada proteína tiene una composición fija y preestablecida por el molde de RNA mensajero, muchas proteínas, luego de ser sintetizadas, son sometidas a ciertas modificaciones. Es decir, algunos residuos pueden ser modificados y estas modificaciones pueden darse al mismo tiempo que la proteína se está sintetizando. Entonces se llaman modificaciones cotraduccionales, o bien posteriormente, cuando ya se terminó de sintetizar, serían modificaciones post-traduccionales. Pero ojo, en cualquiera de los casos, el aminoácido que se modifica ya está formando parte de la proteína, no es que se modifica primero el aminoácido y después se va a unir. ¿Entienden? O sea, cuando hablamos de modificaciones cotraduccionales, son modificaciones que van ocurriendo al mismo tiempo que la proteína se va. Estas modificaciones ocurren sobre aminoácidos que ya fueron incorporados en la proteína, en la cadena, en el péptido. Bueno, estas modificaciones pueden ocurrir en los extremos, pueden ocurrir en el extremo amino terminal, carboxilo terminal o en los grupos R de los diferentes residuos. Bueno, veamos algunas modificaciones que pueden darse. En realidad, las modificaciones que se dan en los grupos R ya las vimos cuando hablábamos de los aminoácidos. ¿Se acuerdan? Vimos aminoácidos modificados. Igual vamos a volver a hablar de ellos hoy, pero primero vamos a hablar de las modificaciones que pueden aparecer en los extremos de las cadenas que todavía no las hemos mencionado. Entonces, estas modificaciones que aparecen en los extremos generalmente son estrategias para proteger los extremos de los péptidos y evitar su degradación, para aumentar la vida media del péptido o la proteína. Por ejemplo, los grupos carboxilo terminales, para evitar la degradación, estos grupos carboxilo pueden reaccionar con amonio, amoníaco y formar grupos amida, ¿verdad? Y todos estos aminoácidos son los que pueden formar amidas C-terminales. Glicina y metionina pueden formar N-formilo. O sea, eso quiere decir que un formil que es un CO, ¿verdad? Un COH en realidad, puede unirse al nitrógeno del N-terminal. Esto puede ocurrir en la glicina y la metionina. También puede haber N-acetilación y N-metilación. O sea, entonces, ambos extremos pueden sufrir modificaciones. En el caso de los extremos carboxilo terminal, la modificación que pueden sufrir es la formación de grupos amida. Y en los extremos amino terminal pueden sufrir formilación, acetilación o metilación. Y estos son los aminoácidos que pueden estar sujetos a estas modificaciones. Hay un tipo de modificación que es la formación de piroglucosa por reacción intramolecular entre el amino terminal y un carboxilo del R de un residuo de glutamato, que evidentemente tiene que estar cerca. Aquí podemos ver algunas de las modificaciones. Imagínense que esto que está en negro es el extremo amino terminal de una cadena polipeptídica. Aquí podemos ver la N-formilación. ¿Por qué se llama N-formilación? El rojo es el formil, el grupo formil. N del formaldehído, ¿verdad? O del ácido fórmico. Bueno, del ácido fórmico en realidad. Que perdió su H, ¿verdad? O sea, ¿cómo se formó esto? Es la condensación de ácido fórmico con el grupo amino, que pierde el OH y un hidrógeno, se pierde una molécula de agua, y se forma un grupo amida, ¿verdad? El proceso se llama N-formilación. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una N-acetilación. Esto viene del grupo acetilo, viene del ácido acético. Aquí
Aquí se muestra una modificación posttraduccional en el extremo alfa-carboxilo, o sea, en el extremo carboxi terminal, ¿verdad? Se condensa el grupo carboxilo con amoníaco para dar una amida C terminal. Entonces, como les decía, estas modificaciones en los extremos funcionan como bloqueo para los extremos de un péptido proteína, evitando su degradación. Las demás modificaciones posttraduccionales afectan a aminoácidos, a los grupos R de aminoácidos, y por lo general afectan a aminoácidos que tienen grupos R polares o con heteroátomos, ¿sí? O sea, no se va a modificar una leucina, una valina, ¿verdad? Acuérdense que las cadenas laterales que solo tienen carbono e hidrógeno, aparte de ser apolares, son muy poco reactivos. Entonces, por ejemplo, una de las modificaciones posttraduccionales más frecuentes es la fosforilación. ¿Cuáles son residuos susceptibles de fosforilarse? Por ejemplo, serina, treonina y tirosina. ¿Qué tienen en común estos tres residuos de aminoácidos? El OH. El OH. Los tres tienen grupo OH. O sea que podemos concluir que los grupos R o H son susceptibles de fosforilarse. Después tenemos las glicosidaciones. ¿En qué consiste la glicosidación? En transferir una cadena, o sea, puede ser una unidad de azúcar o un oligosacárido a un residuo en una proteína. Una vez que hay glicosidación, se forman las glicoproteínas, ¿se acuerdan? ¿Qué clase de proteínas son las glicoproteínas? En la clasificación, ¿cómo se las considera? Conjugadas. Muy bien, son proteínas conjugadas, perfecto. Aquí es importante recordar no confundir glicosidación o glicosilación con glicación, ¿sí? La glicosidación de los residuos está catalizada por enzimas y es un proceso posttraduccional normal para formar las glicoproteínas. Porque después tenemos la glicación, que es un proceso no enzimático, que depende de la concentración de glucosa dentro de las células. Y es una reacción no enzimática espontánea, pero no es fisiológica, o sea, es, digamos, no es un proceso, bueno, es normal, pero no tiene una finalidad, digamos, ¿verdad? Y por ejemplo, esta glicación es lo que aumenta mucho en los diabéticos, por ejemplo, ¿verdad? Como su concentración de glucosa es alta, entonces hay glicación de proteínas, un proceso no enzimático. Por eso en los diabéticos, por ejemplo, se mide la hemoglobina glicada. No es hemoglobina glicosilada, es hemoglobina glicada. Fíjense que los mismos residuos que pueden sufrir fosforilación porque tienen OH también son susceptibles de sufrir glicosidaciones, además de la asparagina. Dos residuos pueden sufrir hidroxilación. Estos son prolina y lisina. Vamos a ver más adelante que la hidroxilación de prolina y lisina es muy importante en la estructura del colágeno. Otras modificaciones posttraducionales son la iodación. El residuo que puede sufrir iodación es la tirosina. ¿Dónde vemos esto? En la tiroides. Muy bien. La iodación de tirosina ocurre para la síntesis de hormonas tiroideas. Otra modificación posttraducional es la carboxilación, que ocurre en el carbono gamma del glutamato para formar el gamma carboxiglutamato.
esto es frecuente en las proteínas de coagulación, los factores de coagulación, ¿sí? Hay un grupo de factores de coagulación, que son los factores 2, 7, 9 y 10, cuya síntesis ocurre en el hígado y antes de ser liberados a la circulación, sufren esta modificación posttraduccional. Algunos residuos de glutamato se carboxilan en el carbono gamma para dar residuos de carboxiglutamato. Y más adelante que esa formación de gamma carboxiglutamato es muy importante para que estos factores de coagulación puedan activarse. Y por último, las N-metilaciones. Metilación en sus grupos amino que puede darse en aminoácidos básicos, ¿sí? Histidina, arginina y lisina. La lisina puede sufrir hasta 3 metilaciones. Vamos a ver que estas metilaciones son muy importantes para la síntesis de ciertos derivados de aminoácidos. Y por último, una modificación posttraduccional que a veces es olvidada y que es la más frecuente de todas en realidad, es la proteólisis parcial. Que realmente es totalmente diferente, porque todo lo otro era agregar algo, ¿verdad? Le agregamos yodo, le agregamos carboxilo, le agregamos metilo, le agregamos glicósido, le agregamos hidroxilo o fosfato. Pero esta modificación posttraduccional consiste en cortar ciertos enlaces peptídicos de la proteína, ¿sí? Y esos cortes permiten que la proteína adopte su conformación nativa. Acuérdense que cuando hablamos de la conformación nativa, nos referimos a la conformación de la proteína funcional. Cuando hablamos de conformación viene de forma, ¿verdad? Pero la conformación es la forma que adopta una cadena. La forma en que se pliega, en que se dobla. Bueno, entonces la proteólisis parcial consiste en que después de sintetizarse la cadena, ¿verdad? Se producen algunos cortes, pero no en cualquier lado. Esos cortes se dan en algunos enlaces peptídicos bien definidos, ¿verdad? Y son necesarios para que la proteína adopte su estructura final. Entonces, si se les pregunta, ¿cuál es la modificación posttraduccional más frecuente? Es la proteólisis parcial. Bien, cuando se pierde la estructura primaria de un polipéptido, decimos que hubo hidrólisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hidrólisis? ¿Qué implica la hidrólisis de una proteína? Es la pérdida de su estructura primaria. Entonces, cuando hablamos de hidrólisis, esto significa que se rompen enlaces peptídicos, ¿verdad? La hidrólisis es rotura de enlaces covalentes. En general, la hidrólisis es rotura de enlaces covalentes por acción del agua, que es lo que ocurre cuando se degrada una proteína, ¿verdad? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el aparato, en el tubo digestivo, en el intestino, cuando las proteasas, tripsina, quinotripsina, degradan las proteínas del alimento, por ejemplo. O sea, lo que ocurre es hidrólisis. Entonces, cuando las proteínas se hidrolizan, quedan como productos. Aminoácidos. Muy bien. ¿Dan residuos o dan aminoácidos? O sea, la hidrólisis da como producto residuos o como producto aminoácidos. ¿Residuos? No, da como producto aminoácidos, porque al hidrolizar el enlace se recuperan el OH del carboxilo y el hidrógeno del amino, o sea, da el aminoácido completo, ¿sí? Entonces, cuando yo degrado una proteína por hidrólisis, lo que voy a tener son todos sus aminoácidos por separado. La hidrólisis de una proteína es un proceso irreversible.
¿Qué significa eso? Que una vez que se hidrolizó ya no se pueden volver a juntar los aminoácidos en ese orden. Es decir, se puede volver a sintetizar la proteína, pero ya va a ser una nueva molécula de proteína. Y eso tiene que ocurrir en el ribosoma, dentro de la célula. O sea, si yo tengo una proteína en un tubo de ensayo y yo hidrolizo esa proteína, lo que voy a tener en el tubo de ensayo es un conjunto de aminoácidos. A partir de ese conjunto de aminoácidos, yo no puedo volver ya a sintetizar la proteína en ese tubo. Sí, puede sintetizarse una nueva molécula dentro de la célula, pero no en el tubo de ensayo. O sea, un proceso irreversible, porque implica la rotura de enlaces covalentes, es decir, de los enlaces peptídicos. La hidrólisis es un proceso favorable. Las hidrólisis siempre son favorables. ¿Por qué? Porque implica romper moléculas más grandes en otras más pequeñas. Implica desorden. ¿Sí? Cuando yo hidrolizo algo, genero desorden. ¿Por qué? Porque la cadena polipeptídica es una estructura ordenada, organizada, tiene una secuencia. Cuando yo corto los enlaces peptídicos, genero un desorden, ¿verdad? Un conjunto de aminoácidos que se mueven aleatoriamente. Y todos los procesos que aumentan el desorden tienden a ser favorables. ¿Sí? Entonces, mediante la hidrólisis, un polipéptido de N residuos se hidroliza por acción del agua para dar N aminoácidos. Por supuesto, voy a necesitar N-1 moléculas de agua, ¿verdad? Si es un polipéptido de 20 residuos, voy a necesitar 19 moléculas de agua, ¿verdad? Para romper los 19 enlaces peptídicos. Bueno, entonces con esto ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir acerca de la estructura primaria. Y ahora yo les quiero presentar algunos péptidos, porque generalmente no llegan al nivel de proteínas, ¿verdad? O algunos sí ya pueden ser considerados proteínas. Algunos péptidos con actividad biológica y que solo tienen estructura primaria. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña lista, no son muchos, ¿verdad? O sea, hay muchas más proteínas que péptidos con actividad biológica. Entre los péptidos importantes tenemos oxitocina y vasopresina, que son hormonas, ustedes saben, ¿verdad? Bueno, en realidad todavía no dieron la parte de endocrinología, en fisiología, pero habrán escuchado hablar de la oxitocina y vasopresina, son dos hormonas importantes. El glutatión, que es un tripéptido, la metileuencefalina, son neurotransmisores que tienen cada uno 5 residuos de aminoácidos, son pentapéptidos. Después tenemos la hormona estimulante de tiroides, esta es la hormona liberadora de la hormona estimulante del tiroides. TSH es la estimulante del tiroides y RTSH es la hormona liberadora que se genera en el hipotálamo. Que es, fíjense, es un tripéptido que tiene un residuo de piroglutamato en el extremo. Esta es una modificación posttraduccional que les había explicado ya. El glutamato pues tiene un grupo R-carboxilo. Y cuando ese R-carboxilo reacciona con el alfa-amino del mismo aminoácido, su R-carboxilo con su alfa-amino forma como un ciclo, como un anillo. Y ese es el piroglutamato. Y por último, la insulina. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos péptidos. En primer lugar, la oxitocina y vasopresina. Estos son nonapéptidos con una importante actividad biológica, son hormonas. Aquí podemos ver su composición y secuencia. Y fíjense que son muy, muy parecidas. Tienen solamente diferencia. A ver, fíjense en la secuencia. Cisteína, el primer aminoácido. Tirosina. En la tercera posición, la oxitocina tiene isoleucina y la vasopresina tiene fenilalanina. Después, glutamina, asparagina, cisteína, prolina
Y después otra vez aquí en la posición 8 varía, ¿verdad? La oxitocina tiene leucina y la vasopresina tiene arginina. Y después el último es glicina. Entonces fíjense que ambos, oxitocina y vasopresina, son nonapéptidos que tienen una secuencia muy parecida con una diferencia en solo dos residuos. La oxitocina es una hormona neurotransmisor, ¿verdad? Que produce la contracción del músculo uterino. Esta es la hormona que produce las contracciones en el embarazo y sobre todo durante el parto. Hay una descarga de oxitocina que produce las contracciones fuertes durante el parto y permite la expulsión del feto, ¿verdad? Y también neuromodulación. La oxitocina también es responsable de la contracción del músculo liso de los alveolos mamarios. Por tanto, la producción de oxitocina estimula la salida de leche cuando el bebé succiona. La vasopresina, por su parte, es una hormona vasoconstrictora y antidiurética. Esta hormona se libera, por ejemplo, cuando una persona se deshidrata o le baja la presión, automáticamente se libera vasopresina. Y la vasopresina lo que va a hacer justamente es contrarrestar eso, ¿verdad? Hace contracción del músculo liso, entonces se comprimen los vasos sanguíneos para aumentar la presión justamente. Y también es antidiurética. ¿Sí? La vasopresina se le llama también ADH, hormona antidiurética. Bueno, y aquí podemos ver los dos residuos en los cuales difieren. Esto es en una péptida así estirado, extendido, pero generalmente adoptan esta estructura. Esta es la estructura de la oxitocina, ¿verdad? Aquí comienza, perdón, aquí no está el terminal, acá. Comienza, ¿verdad? Comienza con una cisteína, ¿sí? Pero fíjense que acá hay otra cisteína. El aminoácido número 6, otra cisteína. Entonces, esta es la cisteína N-terminal. Acá empieza la cadena, ¿verdad? Sigue acá. Pero que podemos ver que el grupo sulfidrilo de la cisteína N-terminal se unió al sulfidrilo de la cisteína que está en la posición 6 formando un puente disulfuro. Entonces se cierra una especie de estructura cíclica, ¿verdad? Bueno, y esta estructura característica de la oxitocina es lo que le permite ser reconocida por el receptor. Un momento, por favor. Estoy en clase, te llamo más tarde. Bueno, entonces, esto es lo que se muestra aquí, ¿verdad? Como el residuo de cisteína del extremo N-terminal se une al otro residuo de cisteína formando un puente disulfuro. Aquí podemos ver la estructura de la vasopresina o ADH, hormona antidiurética, con su extremo N-terminal, que también es cisteína. Acá está su extremo C-terminal. Y nuevamente lo que vimos, ¿verdad? También la formación de este puente disulfuro. De la misma manera que en el caso de la oxitocina. Pero recuerden que hay dos aminoácidos distintos que marcan la diferencia entre una y otra. Y solamente esa diferencia de dos residuos aminoácidos es lo que hace que sean hormonas distintas y tengan efectos distintos. Otro péptido de importancia biológica es el glutatión. El glutatión se conoce también como gamma-glutamil cisteinil glicina. Gamma-glutamil cisteinil glicina. ¿Por qué recibe este nombre de gamma-glutamil? Fíjense que normalmente el enlace peptídico se forma entre el alfa-carboxilo de un aminoácido y el alfamino de otro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esto es glicina, ¿verdad?
el alfa-amino de la glicina formó un enlace con el alfa-carboxilo de la cisteína. Este es un enlace peptídico normal. Pero aquí, el alfa-amino de la cisteína no se unió este es el alfa-carboxilo del glutamato. Este es su carbono alfa, porque acá está el amino, ¿ven? Este es su alfa-carboxilo, este es su alfa-amino. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Este es el R-carboxilo del glutamato. ¿Sí? El R-carboxilo. Y este grupo carboxilo no está unido al carbono alfa, sino al carbono gamma. Fíjense, este es el carbono alfa, este es el beta, este es el gamma. ¿Sí? Entonces, el enlace amida de glutatión, el primer enlace amida, porque es el que, este es en el terminal, ¿verdad? Se forma entre el gamma carboxilo de glutamato con el alfa amino de la cisteína. Por eso es un enlace isopeptídico, es un enlace peptídico normal. Y por eso se dice que este es un péptido no proteico. O sea, esto no es sintetizado en el ribosoma. El ribosoma no puede formar este enlace peptídico. Este sí, pero este no. Bueno, el glutatión es un tripéptido que reviste gran importancia en numerosos procesos. En primer lugar, en general, en la mayoría de los procesos, la parte activa del glutatión es el grupo sulfidrilo de la cisteína. ¿Sí? Porque este grupo sulfidrilo es reductor, tiene carácter reductor. El sulfidrilo es un grupo reductor. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran dos moléculas de glutatión, cada una puede perder un hidrógeno, puede donar un hidrógeno y formar entre ellas un puente disulfuro. Esto es lo que le da al glutatión su carácter reductor. Entonces, el glutatión mantiene unidos los residuos de cisteína de las mantiene reducidos, los residuos de cisteína de proteína. Por ejemplo, hay proteínas que tienen grupos sulfidrilo que deben mantenerse reducidos, por ejemplo. Y si por ahí se oxidan, entonces el glutatión le transfiere un hidrógeno y los vuelve a reducir. Actúa como reductor. Por esa misma razón, decir que actúa como reductor es sinónimo de decir que actúa como antioxidante, ¿verdad? Por el mismo motivo, entonces, el glutatión puede neutralizar especies activas del oxígeno o radicales libres. EAO significa especies activas de oxígeno. A veces también se les llama especies reactivas de oxígeno. Entonces, a veces le van a ver como eros. En vez de A hay una R acá. Eros significa especies reactivas de oxígeno. En inglés se usan las siglas ROS. Les digo estas equivalencias porque a veces van a leer en los textos y pueden encontrar como EAOs, como EROS o como ROS. ROS son las siglas en inglés de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Son derivados de la reducción incompleta del oxígeno molecular que forman peróxido de hidrógeno, radicales superóxido, radical anión superóxido y radicales hidroxilo. Ustedes van a estudiar esto más adelante en el seminario. Estas especies reactivas de oxígeno son especies altamente oxidantes y son las responsables del estrés oxidativo y de la formación de los famosos radicales libres. Habrán escuchado, porque está muy de moda ahora hablar de los radicales libres que generan daño a las células y los tejidos. Se cree que estos radicales libres y especies activas de oxígeno son responsables del envejecimiento, de las arrugas, de la piel. Incluso se considera que pueden ser causales de numerosas patologías. Entonces, van a dar esto en seminario, pero por el momento lo que yo les quiero contar es que el glutatión, las moléculas de glutatión, son capaces de neutralizar a estas especies reactivas de oxígeno y radicales libres y por tanto cumplen un papel protector como antioxidante natural. El glutatión también puede unirse por un proceso de conjugación a algunos epóxidos y compuestos aromáticos que son drogas o xenobióticos. Xenobióticos son
significa sustancias ajenas al organismo que pueden ser tóxicas para nosotros, ¿verdad? Entonces, generalmente las drogas y las sustancias exógenas que pueden ser tóxicas se metabolizan en nuestro hígado. Y esa metabolización o ese metabolismo implica varias reacciones. Y algunas de esas reacciones consisten en reacciones de conjugación con glutatión. También el glutatión participa en la síntesis de lo que se llaman peptidil-leucotrienos, que son algunos eicosanoides que funcionan como moléculas de señalización. Son moléculas derivadas de ácido graso, del ácido araquidónico, que participan en procesos ¿cómo les diría?, de señalización celular. Por ejemplo, estos leucotrienos pueden estar implicados de repente en procesos inflamatorios, fiebre, etc. Y por último, el glutatión también es importante en el transporte membranal de aminoácidos, ¿sí? Hay un proceso de transporte de aminoácidos, por ejemplo, la absorción a nivel intestinal permite la absorción de aminoácidos, en el cual participa el glutatión. Se llama ciclo del gamma-glutamilo, que también lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, fíjense cuántas funciones importantísimas para el organismo tiene este tripéptido glutatión. Y son 3 aminoácidos nomás, un tripéptido, pero desempeña múltiples funciones. En la mayoría de estas funciones interviene el grupo sulfidrilo. Fíjense que el nombre glutatión, glut del glutamato, tión, este tío siempre viene de azufre. Bueno, vamos a hablar más adelante de muchas de estas cosas que mencionamos aquí. Aquí podemos ver la molécula de glutatión, ¿verdad? Gamma-glutamil, cisteínil, glicina. Y su grupo sulfidrilo, que es la porción activa. Entonces, cuando dos moléculas, este es el glutatión reducido, la forma activa del glutatión. Cuando dos moléculas de glutatión se unen, forman un grupo disulfuro y tenemos entonces el dímero, sería un dímero de glutatión, GSSG. Fíjense que cada glutatión donó un hidrógeno y se unieron entre sí formando el puente disulfuro. Y esto es lo que conocemos como el glutatión oxidado o diglutatión. Esta forma oxidada de glutatión es inactiva, ¿sí? Para volver a activarse, el glutatión debe reducirse. Bien, otros péptidos de importancia biológica son la met y leuencefalina, que son pentapéptidos que funcionan como neurotransmisores que difieren en un solo aminoácido, ¿verdad? Por eso se llaman así met y leu, o sea, difieren en el residuo carboxiterminal. Uno tiene metionina, el otro leucina. Estos son péptidos opiáceos que tienen efecto analgésico natural. Otro péptido importante es la hormona liberadora de la hormona estimulante del tiroides. Entonces, el factor liberador de TSH producido en el hipotálamo. Y por último, y el más importante de todos, es la insulina. La insulina es un polipéptido formado por dos cadenas unidas entre sí mediante puente disulfuro. Una de las cadenas tiene 30 aminoácidos, la que está en rojo le llamamos cadena B. Y la otra cadena que está en verde le llamamos cadena A y tiene 21 residuos. Es decir, sumados, la insulina tiene 21 residuos, 51 residuos de aminoácidos. Por eso es que a veces a la insulina se le considera como una proteína, pero en algunos textos se va a hablar de la insulina como un polipéptido o un péptido, porque hay como una diferencia de criterios, ¿verdad? Que algunos autores consideran que una proteína tiene que tener a partir de 100 residuos para considerarse proteína, y por debajo ya le llaman polipéptido, ¿verdad? De cualquier manera, es correcto decir que la insulina es una hormona proteica. Bueno,
Entonces, es una hormona peptídica endocrina producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina es una hormona hipoglicemiante y promotora del anabolismo. O sea, la función principal de la insulina en nuestro organismo es reducir los niveles de glucosa para mantenerlos normales. O sea, reducir hasta la normalidad, ¿verdad? La insulina tiende a favorecer todos los procesos metabólicos que bajan la glicemia. Y además promueve el anabolismo. O sea, la insulina promueve la síntesis de grasa, promueve la síntesis de ácidos grasos, promueve la síntesis de proteínas. Una hormona anabólica. Bien. Ahora, entonces, fíjense que estas dos, no es una cadena lineal, pero son dos cadenas. ¿Y cómo están unidas las dos cadenas? Por puentes disulfuros solamente. Bueno, ¿cómo se forma esta molécula de insulina? En realidad, esta molécula de 51 residuos se sintetiza inicialmente como una cadena mucho más larga, ¿sí? Fíjense que esta es la cadena original, la proteína original, que se sintetiza. Y como, o sea, las futuras cadenas A y B son parte nomás de este polipéptido, ¿ven? Aquí tenemos la cadena A y en rojo la cadena B. Pero en la proteína original, estas cadenas A y B están unidas entre sí a través de otro segmento al cual se le llama péptido C. ¿Sí? El péptido C está entre medio de las cadenas A y B. Y unida a la cadena B, tenemos otro extremo que se conoce como péptido señal. Este péptido señal es el que permite que la cadena polipeptídica se inserte en la membrana del retículo endoplásmico en el momento de la síntesis. Bueno, entonces, tenemos 4 segmentos: el péptido señal, la cadena B, el péptido C y la cadena A. A esta molécula completa se le conoce como pre-proinsulina y tiene alrededor de 100 aminoácidos. ¿Sí? No exactamente, pero alrededor de 100. Entonces, esta es la pre-proinsulina, un precursor de la insulina. ¿Cómo se forma la insulina a partir de esta molécula? A medida que se va sintetizando y se completa la síntesis, se forman estos dos puentes disulfuro. Fíjense que esto es un puente disulfuro intramolecular. ¿Sí? O sea, cuando se forman estos puentes disulfuro, las cadenas A y B todavía están unidas entre sí por el péptido C. Entonces, primero se forman los puentes disulfuro en la preproinsulina. ¿Y qué sucede después? Va a haber proteólisis parcial. ¿Se acuerdan que decíamos la modificación post-traduccional? Proteólisis parcial. La primera proteólisis, o sea, lo primero que se pierde, se rompe y se corta. ¿Qué son estas letras? Estas son las siglas, ¿se acuerdan? Las siglas de una sola letra que representan los aminoácidos. Bueno, se produce primero aquí un corte en esta posición y se pierde el extremo, se pierde este péptido señal, que es el extremo amino terminal. ¿Okay? Y ahí la preproinsulina se convierte en preinsulina. ¿Se entiende? Entonces, cuando la preproinsulina pierde el péptido señal, que es el extremo amino terminal, se convierte en la preinsulina. Esta preinsulina posteriormente va a sufrir 2 cortes proteolíticos en estas 2 posiciones, aquí y aquí, y va a perder ¿qué cosa? Va a perder el péptido C. Y cuando eso ocurre, entonces ahí queda transformada en insulina, que es la molécula madura. La molécula madura y activa. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces repito,
la molécula de insulina, la preproinsulina, primero pierde el péptido señal y se convierte en preinsulina y posteriormente pierde el péptido C convirtiéndose en la molécula de insulina biológicamente activa. Este proceso de proteólisis parcial que sufre la preproinsulina para convertirse en preinsulina y luego esta para convertirse en insulina es un ejemplo de modificación post-traduccional, como ya hemos mencionado. Aquí vemos otra vez la estructura completa de la insulina con sus cadenas A y B y unidas entre sí mediante puentes de disulfuro. Aquí se compara la secuencia de la proteína insulina en diferentes especies, en el humano, en la vaca, el cerdo, y fíjense que en realidad hay una enorme analogía, prácticamente todos los residuos son iguales, excepto algunos que vemos aquí en rojo, ¿verdad? Que son diferentes, por ejemplo, entre el ser humano y la vaca. Hay una o sea, hay una gran similitud entre la insulina, por ejemplo, del cerdo y del humano. Por eso anteriormente a los diabéticos se les trataba con insulina de cerdo, ¿verdad? Hoy en día ya se obtiene por tecnología del ADN recombinante. Bien, el conocimiento de este proceso de modificación post-traduccional de la preproinsulina tiene una aplicación clínica importante. Por cada molécula de insulina que se sintetiza, se va a liberar el extremo amino terminal, el péptido señal y el péptido C. Estos después se van a degradar, ¿verdad? Pero la presencia del péptido C en el plasma de una persona indica que hubo síntesis de insulina, ¿verdad? ¿Para qué se suele usar? ¿Para qué se puede usar esto clínicamente? En una persona, por ejemplo, una persona que llega, un paciente llega al hospital con un cuadro de hipoglicemia grave, ¿verdad? Y el médico no sabe si, evidentemente, la hipoglicemia es por un exceso de insulina, ¿verdad? Entonces, el médico no sabe si ese exceso de insulina es eh, insulina de origen endógeno. Existen tumores secretores de insulina que se llaman insulinomas. Entonces, si esa hipoglicemia se dio por un insulinoma, por un exceso de insulina, de síntesis de insulina, va a haber péptido C en el plasma. En cambio, si se trata de un diabético, por ejemplo, que se aplicó una sobredosis de insulina, como la insulina de origen exógeno ya no tiene el péptido C, entonces en ese caso no va a haber péptido C, ¿entienden? Entonces, la presencia de péptidos en el plasma permite diferenciar entre una hiperinsulinemia endógena o exógena en un paciente con hipoglicemia. ¿Se entendió esto de la insulina? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, esto nada más para compartir con ustedes. También hay péptidos sintéticos. Todos estos péptidos que vimos antes son péptidos naturales, ¿verdad? De síntesis, que se sintetizan en el ser humano con diferentes actividades biológicas. Hay algunos péptidos sintéticos y un ejemplo es el edulcorante aspartame. Fíjense que justamente se llama así porque tiene un aspartato, este es un residuo de aspartato, unido a, ¿qué aminoácido es este? Este es fenilalanina, ¿verdad? Una fenilalanina unida a un aspartato. Y esta fenilalanina está metilada. Bueno, nada, esto es simplemente para contarles de la existencia de péptidos sintéticos y que también de repente, en este caso, es utilizado como un aditivo, ¿verdad? Como un edulcorante. Se llama L-aspartil, L-fenilalanina metil-éster. Y con esto terminamos lo que es estructura primaria de las proteínas. Y vamos a comenzar ahora en el tiempo que nos queda
Si quieren, vayan 2 minutos a tomar agua al baño y mientras yo coloco la siguiente presentación, que es la 2.4 sobre estructura secundaria. En 2 minutos retomamos. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. Es sobre el parcial. Sí. ¿De cuántos puntos va a ser? Alrededor de 25 puntos. Ah, bueno, gracias. Ujú. Bueno, vamos a seguir. ¿Se puede ver la presentación? Sí, se ve, profe. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces a hablar del siguiente nivel estructural, que es la estructura secundaria. ¿Sí? Fíjense que en todo lo que vimos, en todos esos péptidos que acabamos de ver, todo eran cadenas lineales que estaban extendidas, ¿verdad? Eh, no había ningún, digamos, ningún plegamiento. Pero tengo que, esto parece que está con una... Bueno, entonces, lo que vamos a ver en esta presentación es en qué consiste la estructura secundaria de las proteínas, ¿sí? El segundo nivel de organización de las proteínas. Y esto ya hace parte de lo que llamamos conformación. Recuerdan que les dije que la conformación es la forma tridimensional que adopta una proteína y que le confiere su funcionalidad, ¿verdad? La estructura secundaria es la base para la conformación de las proteínas. Bien, antes de hablar específicamente de estructura secundaria, es importante, les voy a proporcionar algunos detalles más acerca del enlace peptídico, porque el enlace peptídico tiene ciertas características estructurales que son las responsables de la estructura secundaria. ¿Me explico? O sea, nosotros ya hablamos antes del enlace peptídico, que es un grupo amida,
explicamos que también, como los carbonos, los aminoácidos son quirales, entonces el enlace peptídico tiene una orientación, ¿verdad? Pero, como decíamos, debemos estudiar en mayor profundidad el enlace peptídico para entender cómo y por qué se origina la estructura secundaria. Bien, aquí vemos entonces un enlace peptídico y vemos que es un enlace amida, ¿verdad? Un carbonilo unido a un amino, NH. Bien. El enlace peptídico, el grupo amida del enlace peptídico presenta el fenómeno de resonancia. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que el nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos. Ese par de electrones puede deslocalizarse y venir aquí y formar, o sea, puede ser compartido con este carbono formando un doble enlace acá. Pero como el carbono no puede tener 5 enlaces, entonces al formarse este doble enlace se va a romper el doble enlace carbono-oxígeno. Y este par de electrones se va a localizar sobre el átomo de oxígeno, generando esta estructura. Fíjense, acá todos eran neutros. Cuando el nitrógeno comparte su par de electrones y forma un enlace covalente con el carbono, este doble enlace, es como que el nitrógeno pierde uno de sus electrones, por eso se queda con carga positiva, ¿verdad? Y cuando este par de electrones del doble enlace carbono-oxígeno viene sobre el átomo de oxígeno, entonces el oxígeno queda con carga negativa. ¿Ok? Y fíjense que entonces este enlace carbono-nitrógeno, que era un enlace simple, ahora pasó a ser un enlace doble. Bueno, el enlace peptídico en realidad alterna entre estas dos estructuras. Es decir, que estos electrones, tanto el electrón del nitrógeno, el par de electrones del nitrógeno, como el de este doble enlace, están deslocalizados. ¿Sí? Puede pasar, el enlace peptídico puede pasar de una estructura a otra. Estas dos formas del enlace peptídico se conocen como formas de resonancia. ¿Sí? Yo no puedo representar el enlace peptídico ni de esta forma, sino como un intermedio entre ambas. Algo así como lo que ocurría con el benceno, ¿se acuerdan? Por eso el benceno se representa con ese circulito en el medio. Bueno, debido a este fenómeno de resonancia, hay una carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno y una carga parcial positiva sobre el nitrógeno. Por tanto, el enlace peptídico se comporta como un dipolo. El enlace peptídico es polar. ¿Por qué decimos carga parcial positiva y carga parcial negativa? Porque este oxígeno, o sea, digamos que podemos representar el enlace peptídico como un intermedio entre estas dos formas. Entonces, en intermedio entre una forma neutra y una forma con carga negativa, decimos que el oxígeno tiene una carga parcial negativa, así como el nitrógeno una carga parcial positiva. Algo importante, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿qué es necesario para que haya resonancia? Tiene que haber electrones pi, electrones de un doble enlace, conjugados con otro enlace, con otro doble enlace o con un par de electrones. Acá tenemos las dos cosas, tenemos el par de electrones del nitrógeno conjugado con un doble enlace, ¿verdad? Y recuerden que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, la alta electronegatividad del oxígeno hace que el oxígeno les tire a este par de electrones, ¿entienden? El oxígeno les tira a este par de electrones, o sea, quiere luego quedarse con ese par de electrones y volverse negativo. Entonces, cuando eso pasa, si el oxígeno se lleva al par de electrones, el carbono quedaría positivo. Entonces, a su vez, este carbono que queda positivo les tira al par de electrones del nitrógeno y por eso se genera esta forma de resonancia. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el enlace peptídico es bipolar. Bueno, aquí tenemos otra vez las dos formas de resonancia que les mostré, ¿verdad? Esta es la forma neutra, cuando el doble enlace está entre el carbono y el oxígeno, y aquí tenemos la forma bipolar, cuando el doble enlace está entre el carbono y el nitrógeno. Y esto sería el intermedio, ¿ven? Es decir, que se puede decir que tanto el enlace carbono-oxígeno como el enlace carbono-nitrógeno tienen un carácter de doble enlace parcial. ¿Se entiende? O sea,
El enlace carbono-nitrógeno no es ni enlace simple ni enlace doble, es un intermedio entre enlace simple y doble. Dice que tiene un carácter de doble enlace parcial. Lo mismo con el enlace carbono-oxígeno. Bueno, esto, uno podría preguntarse, ¿cómo saben esto? ¿De dónde sacan esto? Bueno, se midió por métodos indirectos, se mide la longitud, se puede medir la longitud de los enlaces. Y ustedes saben que se encontró, el doble enlace pues siempre es más corto que el enlace simple. Se encontró que el enlace carbono-nitrógeno, el enlace peptídico, tiene una longitud intermedia entre el enlace simple y el enlace doble. De una longitud intermedia. De ahí se concluyó que tiene carácter de doble enlace parcial y también a partir de ahí se dedujo este fenómeno de resonancia. Bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Es una mera curiosidad o tiene alguna implicancia? Esto en realidad, vamos a ver que es muy importante. ¿Por qué? Deben recordar ustedes que, bueno, a ver, ¿qué hibridación tiene un carbono o un nitrógeno? Un nitrógeno, este es un nitrógeno que está formado, que tiene todo enlace simple, ¿verdad? Ustedes estudiaron la hibridación del carbono o del nitrógeno. ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno cuando forma todo enlaces simples? SP3. SP3. O sea, el nitrógeno y el carbono también, cuando forman todos enlaces simples, tiene hibridación SP3. ¿Verdad? El carbono acá está como carbonilo, por tanto su hibridación es SP2. Bueno, el nitrógeno acá está con hibridación SP3. Pero en la otra forma de resonancia, ¿qué hibridación tiene el nitrógeno? SP2. SP2. Está formando un enlace doble, por tanto tiene hibridación SP2. ¿Sí? Por tanto, el carbono siempre, el carbono en cualquiera de los casos, el carbono tiene hibridación SP2, ¿verdad? Pero el nitrógeno alterna, tiene una hibridación intermedia entre SP2 y SP3. ¿Y eso qué implica? ¿Cuál era la diferencia entre en cuanto a geometría, entre la hibridación SP2 y SP3? Cuando un átomo, ya sea de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, tiene hibridación SP3, los enlaces, los 4 enlaces, o 3, en el caso del nitrógeno, se distribuyen geométricamente, se distribuyen tridimensionalmente, ¿sí? Dando una estructura tetraédrica. En cambio, cuando el átomo de carbono o de nitrógeno tiene hibridación SP2, los enlaces apuntan a los vértices de un triángulo equilátero. ¿Se entiende? O sea, el átomo que tiene hibridación SP2 da una estructura plana. Entonces, si el enlace peptídico fuera solo esto, si no existieran las formas de resonancia, podría haber libertad de giro. Eso es importante, los dobles enlaces no tienen libertad de giro, ¿verdad? En un enlace simple, quiero que miren, a ver, ustedes ven mi mano, ven mis dos Sí, manos doctora. acá. Imagínense que el bolígrafo que tengo es un enlace, una de mis manos es, esta mano es voy a poner al revés porque ustedes están enfrente, me ven de frente. Bueno, imagínense que esta mano, mi mano izquierda es el carbonilo y mi mano derecha, mi mano izquierda es el amino, ¿verdad? Bueno, si este enlace es un enlace simple, esto puede girar libremente, ¿verdad? Y acuérdense que de un lado y de otro yo tengo una cadena. Es decir, que la cadena polipeptídica podría girar en torno a cada enlace peptídico. El problema es que este enlace carbono-nitrógeno no es un enlace simple. Acabamos de decir que tiene carácter de doble enlace parcial. Entonces, en realidad lo que yo tengo es esto. ¿Sí? Y fíjense lo que va a ocurrir cuando yo trate de girar
mis manos ahora, teniendo un doble enlace. ¿Qué va a pasar? ¿Se dan cuenta que no se puede? ¿Qué pasa con los bolígrafos cuando yo trato de girar? Se traban, ¿verdad? Bueno, entonces, no hay libertad de rotación en torno a un doble enlace. Si el enlace peptídico fuera solo esto, este carbonilo podría venir hacia abajo y el amino hacia arriba y esto cambiaría toda la cadena a ambos lados. Sin embargo, el enlace peptídico en realidad es un intermedio entre esto y tiene un carácter de doble enlace parcial. Ese carácter de doble enlace parcial no permite la libre rotación en torno al enlace. Y no solamente eso, como los dos átomos, tanto el carbono como el nitrógeno, tienen hibridación sp2, entonces el carbono y el nitrógeno y los 4 átomos que están unidos a ellos están todos en un mismo plano. Acuérdense que la hibridación sp2, en un átomo con hibridación sp2, sus enlaces apuntan a los vértices de un triángulo equilátero. O sea, los 3 átomos que están unidos al carbono están todos en el mismo plano. Y asimismo, los 3 átomos que están unidos al nitrógeno también están los 3 en un mismo plano. Por tanto, estos 6 átomos, el carbono y el nitrógeno, y los 4 átomos que van unidos a ellos, están todos en un mismo plano. Se dice entonces que el enlace peptídico tiene carácter coplanar. ¿Sí? Entonces, el carácter de doble enlace parcial del enlace peptídico, por un lado, restringe el giro entre el carbonilo y el amino. Y esto mismo determina, o sea, el hecho de que tenga carácter de doble enlace parcial, determina el carácter coplanar del enlace. Por tanto, todos estos átomos, el carbono y el oxígeno del carboxilo, el nitrógeno y el hidrógeno de la amina y los 2 carbonos alfa, los 6 átomos están en un mismo plano. Aquí podemos ver entonces el enlace peptídico, ¿ven? Este es el carbonilo de un aminoácido unido al amino de otro. Acá vemos los 2 carbonos alfa. Y fíjense que los 6 átomos están formando parte de un mismo plano. Por eso dice que el enlace peptídico es coplanar. Y al plano que se forma entre estos 6 átomos se le llama plano amida. Fíjense que en los 2 extremos del plano tenemos los carbonos alfa de los 2 aminoácidos. O sea que a este plano va a estar unido aquí otro plano y aquí otro plano. Entonces podemos decir que el enlace peptídico es una estructura plana y una estructura rígida, no permite rotación en torno al enlace. Y esto, al tener este carácter de doble enlace parcial, el enlace peptídico también puede tener 2 configuraciones, la configuración cis y la configuración trans. La configuración cis sería si el carbonilo y el amino estuvieran del mismo lado. O sea, así. ¿Ven mis manos? Imagínense que los 2 bolígrafos son el doble enlace. Una mano del carboxilo y la otra del amino. Los 2 están al mismo lado, ¿ven? ¿Pueden ver? Sí, profe. Bueno, esa sería configuración cis. Y esto sería configuración trans. ¿Sí? Carbonilo y amino del lado opuesto. Obviamente, la configuración trans es mucho más estable porque no hay repulsión entre los grupos. Entonces, la mayoría de los enlaces peptídicos, casi todos en realidad en una proteína, son de configuración trans, porque es la más estable. Aquí tenemos entonces la configuración cis. Fíjense que no solamente el carbonilo y el amino están del mismo lado. Los carbonos alfa y por ende los grupos R también están del mismo lado. Imagínense si los grupos R son grandes, va a haber repulsión entre ellos. Entonces, por eso es que la configuración cis, por lo general, es más inestable. Y aquí tenemos la configuración trans. El alfa-amino y el alfa-carbonilo están del lado opuesto y así también los grupos R, dando una situación mucho más estable.
Debido entonces a que el enlace peptídico y todos los átomos que están en torno a ellos forman una estructura plana, que es el plano amida, cada carbono alfa va a encontrarse entre dos planos peptídicos. Por eso, la cadena polipeptídica puede considerarse como una sucesión de planos peptídicos que comparten un punto de giro alrededor del carbono alfa. Yo le dije, este carbono alfa va a ser parte también de otro plano peptídico, el que está al lado, y este también. Entonces, fíjense, aquí tenemos una cadena polipeptídica y vamos a tratar de entender qué es lo que hay ahí. Acá vemos, por ejemplo, este es el carbonilo de un aminoácido y este que está en blanco es su carbono alfa. Este es el amino del siguiente aminoácido y su carbono alfa. Otra vez, este carbono alfa, o sea, este es el carbonilo de este es un aminoácido, ¿verdad? Este es su amino y este es su carbonilo. El carbono alfa queda en el medio de los dos planos peptídicos, ¿eh? Aquí está el otro enlace peptídico, carbonilo, amino, formando otra vez un plano. Y fíjense que en el otro extremo del plano está el carbono alfa de este aminoácido, sería el tercero, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, entre cada dos planos peptídicos vamos a tener siempre un carbono alfa que está haciendo como de pivot. Sería como conocen lo que es la bisagra de la puerta, ¿verdad? La bisagra de la puerta es lo que permite que la puerta gire. Bueno, solo que la puerta está unida por dos partes. En este caso, está unida por un extremo nomás, ¿verdad? Entonces, esto puede girar, estos planos pueden girar de diversas formas, ¿verdad? A ver, voy a tratar de mostrarles con dos estructuras planas, ¿verdad? Bueno, está una tabla periódica y un cuaderno. Pero imagínense que estos son dos planos peptídicos. En el punto donde se conectan estos dos planos hay un carbono alfa, ¿verdad? Esto puede girar de muchísimas formas, ¿ven? Puede girar así, 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 ¿verdad? ¿Por qué puede haber libertad de giro ahí? Porque estos carbonos alfa, los carbonos alfa toditos tienen hibridación sp3, ¿me entienden? Son carbonos que solamente tienen enlaces simples. Por tanto, como tienen hibridación sp3, todos sus enlaces son simples y hay libertad de giro en torno a ambos lados del enlace alfa. Por eso estos planos peptídicos pueden girar uno en torno a otro. O sea, el plano no se puede doblar, el plano es rígido. O sea, no hay libertad de giro en torno al enlace peptídico, pero sí hay libertad de giro en torno a los carbonos alfa. Y esta libertad, esta posibilidad de giro en torno a los carbonos alfa es lo que permite que la cadena polipeptídica pueda irse enrollando o doblándose de diferentes maneras, ¿verdad? Y a partir de ahí deriva la estructura secundaria y después la estructura terciaria, ¿se entiende? Por eso que era tan importante entender estas características del enlace peptídico, porque debido a esta estructura coplanar y a la posibilidad de giro en torno a los carbonos alfa, es que la cadena polipeptídica es flexible y puede ir doblándose de diferentes maneras, dando los niveles estructurales superiores. Decíamos que un plano peptídico puede girar en torno a otro, ¿verdad? Esto genera dos ángulos. En torno a cada carbono alfa puede haber dos ángulos. Un ángulo al cual se le asigna la letra griega phi, que es el ángulo que se da entre el carbono alfa y el alfa amino del aminoácido anterior. Y el otro ángulo que se llama psi, la letra griega psi, se forma entre el carbono alfa y el carbono del carbonilo. Entonces, cada carbono alfa que está entre dos planos peptídicos va a tener dos valores de ángulos pi y psi. Imagínense si yo tengo una cadena polipeptídica de 100 aminoácidos, ¿verdad? Voy a tener 100 carbonos alfa
Y cada carbono alfa va a tener sus propios valores de los ángulos phi y psi. Eso nos da la idea. Si existen múltiples valores para estos ángulos, nos da la idea de que una cadena polipeptídica puede adoptar miles de conformaciones distintas, porque se puede doblar de miles de maneras, prácticamente infinitas maneras diferentes, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la cadena polipeptídica representada como una sucesión de planos peptídicos y se pueden ver los ángulos phi y psi entre cada dos planos, ¿verdad? Entonces, los valores que vayan adoptando estos ángulos phi y psi a lo largo de toda la cadena polipeptídica determinan la conformación del polipéptido, ¿sí? Y van a ser responsables de la aparición de la estructura secundaria y la estructura terciaria de una proteína. Bien. Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? La sucesión, la cadena polipeptídica representada como una sucesión de planos peptídicos. Fíjense que en cada unión entre dos planos tenemos el carbono alfa y al carbono alfa va unido el grupo R, los grupos R de los diferentes aminoácidos. Fíjense que gracias a la configuración trans del enlace peptídico, los grupos R consecutivos quedan en lados opuestos de la cadena. Por eso es que la configuración trans es más estable, ¿verdad? Si yo pusiera estos dos grupos del mismo lado, habría más repulsión. Bueno, de cualquier manera, a pesar de que la configuración trans disminuye la repulsión entre los grupos R, igualmente, fíjense que si bien los grupos amino y carbonilo que están en torno al enlace quedan de lados opuestos, el amino y carbonilo de dos planos contiguos quedan enfrentados uno a otro, están como cercanos uno a otro. Y eso de cualquier manera genera una repulsión entre ellos. O sea, hay una cierta repulsión entre el amino de un plano y el carbonilo del otro. Entonces, cuando la cadena está totalmente extendida, como vemos aquí, ¿verdad? Y cuando está totalmente extendida, los ángulos phi y psi valen 180. ¿Se acuerdan lo que eran phi y psi, verdad? Los ángulos entre el carbono alfa y el amino y el carbono alfa y el carbonilo. Bueno, cuando estos ángulos valen 180, la cadena está totalmente extendida, así sobre un plano, ¿verdad? Y esa configuración, esa conformación, genera repulsión entre los amino y carbonilo de planos contiguos. Entonces, para disminuir esa repulsión, para minimizar esa repulsión, la cadena empieza a torsionarse, quiere decir a enrollarse. Y lo puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez la cadena extendida y vemos esta repulsión que les decía, ¿verdad? Entre el amino de un plano y el carbonilo de otro. Y entonces, para ir atenuando esa repulsión, la cadena empieza a torsionarse. O sea, los planos van girando en torno a los carbonos alfa, dando valores diferentes para estos ángulos, diferentes a 180, y generando un patrón estructural que se va repitiendo a lo largo de toda la cadena. O sea, los planos peptídicos van rotando en torno al carbono alfa, adquiriendo valores de phi y psi que disminuyan la repulsión. La cadena polipeptídica entonces se va torsionando y esto va generando un patrón de torsión regular. Torsión quiere decir enrollamiento, ¿verdad? Porque estos ángulos phi y psi se van repitiendo pues a lo largo de la cadena, ¿verdad? Porque la cadena se va torsionando hasta encontrar una posición donde haya una mínima repulsión entre estos grupos carbonilo y amino, ¿verdad? Y ahí se queda. Entonces estos ángulos se van repitiendo a lo largo de toda la cadena y la cadena se va enrollando de manera regular. Y esto da como resultado lo que conocemos como estructura secundaria. ¿Se entiende? Es decir, que la estructura secundaria resulta
de la torsión regular de la cadena polipeptídica buscando una conformación más estable, ¿sí? Buscando minimizar la repulsión entre los átomos del enlace peptídico. Existen infinitos valores posibles para phi y psi, pero hay algunos valores que provocarían repulsión, ya sea, puede ser repulsión entre los grupos amino y carbonilo, o también entre los grupos R. Por tanto, no todos los valores de phi y psi están permitidos, ¿sí? Hay algunos que no pueden darse. Por ejemplo, los valores de 0 para phi y psi generan una repulsión importante, así como el 180, el 0 también genera repulsión. Entonces, los carbonos alfa, o sea, los planos peptídicos van a ir girando en torno al carbono alfa, dando valores de ángulos que no generen repulsión o que generen la mínima repulsión. Entonces, la proximidad entre los átomos que forman el enlace genera repulsión entre las nubes electrónicas de los átomos y los planos peptídicos entre sí. Esto provoca rotación de los planos en torno al carbono alfa, dando determinados valores de phi y psi a fin de evitar o minimizar la repulsión. Entonces, ocurre un torcimiento regular de la cadena polipeptídica, dejando a los enlaces peptídicos en planos distintos, de manera que haya menos repulsión. Y como resultado, entonces, se genera un patrón regular de torcimiento, que es lo que conocemos como estructura secundaria. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió por qué se genera la estructura secundaria? O sea, no es un capricho de la proteína el tener una estructura secundaria. Es algo espontáneo, ¿entienden? La formación de una estructura secundaria es algo espontáneo. Es como que yo tenga este bolígrafo en el aire y suelte, el bolígrafo espontáneamente se va a caer. Se cae porque abajo tiene menor energía. Es como que yo acerque dos cargas, una positiva y una negativa, se van a juntar espontáneamente. ¿Por qué? Porque al juntarse tienen menos energía. Asimismo, una cadena polipeptídica extendida espontáneamente se va a enrollar o doblar para dar una estructura determinada, una estructura secundaria determinada que genere la mínima repulsión. Ya vamos terminando. Quiero completar una parte. Entonces, la pregunta es, obviamente, si todos los aminoácidos fueran iguales, todas las cadenas polipeptídicas adoptarían el mismo tipo de estructura secundaria, porque siempre va a haber un ángulo phi y psi que dé la mínima repulsión entre los planos peptídicos, ¿verdad? Pero ocurre que los grupos R también influyen en esta repulsión. Entonces, como las cadenas polipeptídicas distintas tienen secuencias de aminoácidos distintas y estos grupos R influyen, entonces no todas las cadenas van a adoptar el mismo tipo de estructura secundaria. Porque la repulsión entre los grupos R también influyen en los valores de los ángulos phi y psi. Entonces, es importante recordar que el tipo de residuos presente en una cadena polipeptídica condiciona el tipo de estructura secundaria. Resumiendo, la estructura secundaria en una proteína se origina por repetición a lo largo de la cadena polipeptídica de ciertos valores de phi y psi. Fíjense, repetición a lo largo de la cadena de ciertos valores de phi y psi que reducen la repulsión entre átomos que se encuentran próximos, generando un patrón de torsión regular que se repite a lo largo de la cadena polipeptídica. Es una torsión, una estructura repetitiva y por tanto es predecible, ¿sí? Y hay dos tipos principales de estructura secundaria. Las más conocidas, las más estables y las que voy a encontrar en muchas proteínas son la estructura secundaria en hélice alfa y la estructura en lámina beta, ¿sí? En la hélice alfa, la cadena polipeptídica se va enrollando sobre sí misma, ¿verdad? Y fíjense que en esta estructura el carbonilo, el alfa carbonilo de un aminoácido forma un puente de hidrógeno con el grupo amino
del aminoácido que está 4 posiciones por delante. Y así, cada aminoácido en la estructura helicoidal forma puente de hidrógeno con el amino de que está 4 aminoácidos después. Y estos puentes de hidrógeno que se corren paralelo al eje de la hélice mantienen estable la estructura helicoidal. ¿Sí? ¿Por qué se forma la hélice alfa? Porque los ángulos pi y psi característicos son los que dan la conformación más estable a una cadena polipeptídica. Por eso hay tantas cadenas, tantas proteínas que tienen hélice alfa. ¿Sí? Algunas proteínas tienen, o sea, toda su cadena es una hélice alfa, o hay varios segmentos de hélice alfa, o hay proteínas, por ejemplo, que por partes, hay partes que se enrollan formando una hélice alfa y otras partes que no tienen estructura secundaria y otras partes que pueden plegarse de una manera distinta, dando una estructura secundaria distinta que se llama lámina beta. En la lámina beta, un segmento de cadena, puede ser una cadena completa o un segmento de una cadena, se pliega, se dobla, dando unos ángulos diferentes, ¿verdad? Que la cadena forma como un zigzag o como un acordeón. Cuando varios segmentos que se encuentran al lado, uno al lado de otro, se asocian entre sí mediante puentes de hidrógeno, entonces se genera una suerte de lámina que parece un abanico, ¿verdad? Como un abanico, que es lo que se conoce como estructura secundaria en lámina beta. Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy, ¿verdad? Ya saben lo que es la estructura secundaria, ya saben por qué se origina una estructura secundaria y cuáles son los tipos más frecuentes y que vamos a encontrar en muchísimas proteínas. Quisiera saber si quedó todo claro. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar acerca de lo que vimos en la clase de hoy? Quedó todo claro, profe. ¿Quedó todo claro? Bueno, me alegro entonces que haya quedado todo claro. Gracias por su presencia, por su paciencia. Yo apenas tenga la grabación de esta clase, la voy a subir al Classroom para que todos puedan tener acceso. ¿Estamos? Entonces, que tengan un buen resto de jornada y un buen resto de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, ya voy a estar en la facultad. Hasta luego, chicos. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, se registra la asistencia. Se registra la asistencia normalmente para la persona que preguntó. Pero no ponemos nuestro nombre así nomás, ¿verdad? No, eso sale automáticamente en la grabación. No hace falta que pongan su nombre. Dale, Bueno, gracias. hasta luego, chicos. Nos Hasta luego, vemos. profe. Chao.